Hermanos, hace años atrás, varios años atrás, San Juan Pablo II quiso renovar nuestro amor a la Virgen María de muchas maneras y sobre todo renovar nuestra devoción, nuestro amor a través de la oración del Santo Rosario. Y tal vez alguno se recordará que él nos dio 5 misterios más para meditar sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, meditar a través de la oración del Santo Rosario, aquellos misterios que nosotros llamamos los misterios luminosos, que rezamos los jueves. Pues bien, yo creo que todavía hay muchos católicos que desprecian, incluso tal vez públicamente, la oración, la importancia, el valor del Santo Rosario. Tal vez desprecian diciendo que es algo muy repetitivo, algo que es monótono, es las mismas palabras, las mismas cosas. Pues bien, sobre esta oración sería maravilloso hoy. Quiero mi primera meditación es acerca de la oración del Santo Rosario, porque en ella tenemos los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo, también en algunos misterios de la Virgen María, misterios de nuestra salvación. Y recordando pues los lunes, los sábados, meditamos ese gran misterio, como la encarnación del Hijo de Dios. Dios, que podemos decir poco, podremos llenar libros y libros y libros de muchas palabras, y acerca de Dios podemos decir mucho. Pero Dios siempre es Dios, y Dios ha querido hacerse conocer y a través de una persona que es su Hijo Jesucristo, su único Hijo Jesucristo. Y celebramos la encarnación del Hijo de Dios, y la celebramos con mucha alegría. Y también la Iglesia recuerda y lo celebra durante todo el año litúrgico. Durante todo el año la Iglesia celebra, y no tiene que faltar en la predicación, ese recordar la encarnación del Hijo de Dios. O sea, Dios no se quedó en una idea, en un pensamiento. Dios no se quedó lejano. Dios decidió entrar en la historia de la humanidad, tocar con sus mismas manos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, nuestra realidad de ser humanos. Y en todo su cuerpo Él experimentó así toda la violencia del pecado y de la muerte. Y así en su cuerpo vivió nuestra humanidad. De manera que celebramos siempre, cada domingo, todo el misterio de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de nuestra salvación, desde su encarnación, o sea, que entró en la historia de la humanidad y se hizo hombre en el seno de la Virgen María para nuestra salvación, y su vida pública. Y así pues celebramos también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y celebramos esa presencia del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Pues bien, hoy quisiera una vez más recordarte, a un católico, o sea, a un cristiano, no puede faltar la meditación continua, la oración constante de la vida de nuestro Señor Jesucristo junto a la historia, la vida de la Virgen María y de la historia de la Iglesia. Porque en cada misterio del Santo Rosario también está Jesús y está la Iglesia, están los apóstoles, está la Iglesia naciente junto a la Virgen María. Hermanos, meditando sobre esa fiesta, pudiéramos entrar nosotros un poco más, que sea nuestro mismo Señor Jesucristo, esa alegría a nosotros cristianos, para nosotros, de saber que Dios ha querido un pueblo, y ha querido santificarlo, purificarlo de todos sus pecados, de sus idolatrías,
y purificando el pueblo ha querido poner su morada en el pueblo, en su pueblo. De manera que nuestro Señor Jesucristo, recordando en su despedida hacia los discípulos, recordando en sus últimos capítulos del Evangelio de San Juan, por ejemplo, capítulo 15, 16, 17, Jesús hace una oración con un gran testamento maravilloso. Jesús nos entrega a nosotros un legado, continuar en la historia de la humanidad, continuar una obra, es la obra de la evangelización. Hacer sí que la humanidad pueda comprender y pueda percibir en esta presencia activa del Señor, en medio de la humanidad, que ya no es un pueblo así de desconocidos, sino que, y lo encontramos en San Pablo, ahora hablamos de un cuerpo. Un cuerpo. En el Antiguo Testamento se hablaba del pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios. Ahora los apóstoles hablarán de un cuerpo, anunciarán un cuerpo, donde nuestra cabeza es Jesucristo. Y nosotros entramos, gracias al bautismo, en este cuerpo. Y todo este cuerpo tiene una misión: hacer sí que la humanidad entre también en el cuerpo, reciba la luz del Señor, la luz del Señor. Es maravilloso, hermanos, en el Evangelio hemos escuchado, Jesús entra, su cuerpo, Jesús entra, físicamente lo llevan su papá y su mamá, está bebé, y lo llevan al templo a cumplir la ley, según Moisés, a presentarlo al templo. Recordando, hermanos, ese gesto que antes del bautismo era necesario para todo el pueblo de Israel, el rito de la circuncisión. Pues bien, ahora Jesús entrando con mamá, papá, al templo, entra, no pudiéramos imaginar la alegría en el cielo. Dios ha entrado en toda profundidad de nuestra historia humana y ha entrado también en la casa dedicada al Padre, en la casa, lugar de oración. Así para nosotros sabemos que Dios quiere entrar cada día en nuestra vida y no quiere entrar solo, sino que también quiere entrar con toda la iglesia en el cielo, con María, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, San José, su papá, y toda la iglesia con Jesús viene a nuestro corazón cuando nosotros nos abrimos al amor de Dios, a la voluntad de Dios. Quisiera recordar esa entrada al templo, esa entrada y esa presentación al sacerdote. De manera que esos ancianos que escuchamos exultan de alegría por ver en la realización de las promesas, ver ahí cumplida la obra del Señor. Aquí está la salvación, en este niño, en este bebé está la salvación. Ahora sí, Señor, puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación, esa salvación anunciada desde antiguo. Hermanos, así pues, en esta fiesta, para nosotros le decimos al Señor, también participando a la Santa Misa, cada fin de semana o los días de semana, nosotros estamos también gustando poco a poco, esta alegría que el Señor está con nosotros, que Él quiere que estemos con Él. Decía San Juan Pablo II en sus cartas acerca de la Santa Eucaristía: cuando nosotros venimos hacia el altar, Jesús también está caminando hacia nosotros. Es un encuentro. Venimos nosotros caminando en la fila para recibir a nuestro Señor Jesucristo, con amor, en gracia, sin pecado mortal, venir a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, decía San Juan Pablo II, también ese es el Señor que está caminando y está viniendo a nosotros y viene a nuestro encuentro. Esos son pocos minutos o segundos en que lo recibimos, pero debería de continuar todo nuestro día
sintiendo esa presencia del Señor, porque hemos recibido la Santa Eucaristía. Porque hemos recibido la Santa Eucaristía y la llevamos y nos regresamos a nuestras casas o a nuestros trabajos, a nuestros ambientes con el Señor, ya no más solos, sino acompañados con el Señor o acompañando al Señor hacia el mundo, hacia la sociedad. Por eso, hermanos, también en esta fiesta quisiera tomar de las palabras proféticas como este cántico de este anciano. Señor, ahora sí, puedo descansar, se pueden cerrar mis ojos porque he visto la salvación anunciada a todos los pueblos. Hoy, hermanos, pues, después de escuchar y visitar esta familia doliente en este día, pensaba acerca, pues, de los jóvenes, es cierto. Cada vez cuando escuchamos que un adolescente muere así en un accidente, al improviso, cuando escuchamos un joven o personas menores de nuestra edad, que a veces decimos podría ser mi hijo, podría ser mi nieto, ¿y por qué tan joven? ¿Por qué, Señor? Le faltó, no ha vivido, no vivió. Pues bien, pensando a esta familia en su dolor, quisiera pues una vez más invitar, ojalá aquí los jóvenes aquí presentes, a los jóvenes presentes en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, recordar, hay una llamada a la eternidad. Muchas veces escuchamos con desprecio de parte de los adultos cuando se habla de muerte, cuando se habla de la vida eterna, cuando hablamos del cielo o del infierno, de las penas del infierno. Pensamos eso como algo muy lejos de nosotros o para otras personas. Pues bien, quisiera una vez más invitarte y quisiera recordar, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo en su adolescencia y en su juventud tenía bien claro cuál era su misión en esta tierra, cuáles eran sus días, hacia dónde iba Él, cuáles luchas, cuáles tentaciones, cuál corona le estaba esperando. A ti también, querido joven, de corazón joven, te invito a recordar, que te recuerdes en esta vida, como ya escuchábamos también en esta semana, acerca de otros accidentes, papá con hijos que murieron, con su hija, con su hijo, con su esposa. Pues bien, en esta vida que no perdamos el sentido de nuestra vida, que será siempre breve, será siempre breve. Hay una llamada profunda que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y es a seguirle, porque Él nos está esperando en el reino de los cielos. Ojalá, hermanos, pues, que el Señor nos ayude a despertarnos en la rutina de nuestros quehaceres y de nuestros trabajos, y recordando, el Señor nos llama a entrar en su reino, que no nos tome al improviso la llegada de su reino, que cada vez, ojalá, cada día en nuestro corazón, Señor, dame deseo de entrar en tu reino, dame un deseo. Cuando se llegue ese momento y esa hora, deseo de estar contigo, de estar con el Señor, en la presencia de la Iglesia celestial. Así sea.